a mí y... Bien. Bueno, ya está grabando, ¿eh? Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes, todas y todas. Bienvenidos a esta charla, taller, como la hemos denominado, y acerca de los derechos de las personas adultas mayores. La verdad que es un gusto enorme para mí estar acá, porque como miembro de Participación Popular y como miembro del equipo de la Secretaría de Personas Adultas Mayores de APDH, bueno, finalmente se dio algo que parecía difícil. Parecía difícil que el tema aprendiera, pero bueno, como pasa con muchos temas, lleva tiempo hasta que maduran. Y a pesar de que en Participación Popular la gran mayoría de las personas somos adultas mayores, bueno, decían qué interesante o más o menos, qué sé yo, pero nunca aprendía. Y finalmente de golpe un día, ¡pum!, prendió. Así que aquí estamos como para comentarles cuál es el trabajo que nosotros hacemos y cuál es la importancia que nosotros vemos en los derechos de las personas adultas mayores. Así que vamos a empezar con unas palabras de Ana y bueno, y así seguimos. Adelante, Ana. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir el espacio con ustedes. Es un gusto para nosotros como Secretaría de Personas Adultas Mayores de la APDH que nos hayan convocado al espacio. Yo soy Ana González, secretaria coordinadora de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y aparte coordinadora de la Secretaría de Personas Adultas Mayores. Un poquito yo lo que voy a hacer es coordinar el encuentro y darle la palabra a mis compañeros, que es un equipo con el cual venimos trabajando desde hace 4 años y militando en la calle, militando dentro de la Asamblea y ocupando todos los espacios posibles para reclamar y demandar los derechos humanos de las personas adultas mayores. Primero vamos a ver un video, que es un poco nuestra declaración de principios y a su vez la enunciación de los ejes que nosotros trabajamos y que consideramos que son los fundamentales para poder demandar la ampliación y el logro de estos derechos. Así que cuando quieras, María del Carmen, pon el video y así lo vemos. Bueno, mientras María del Carmen va compartiendo la pantalla, yo les digo que nosotros trabajamos... Enseguida lo hago, lo que pasa es que no estaba donde yo suponía que estaba. Bueno, perfecto, no hay problema. Ya lo hago. Nosotros trabajamos, como ya les dije, participando en numerosos espacios como estos, trabajamos en espacios institucionales, trabajamos también en espacios institucionales internacionales, porque es un trabajo que, aunque parezca mentira, es un área que no está trabajada, pero no solo en la Argentina y no solo en Latinoamérica. Cuando empecemos a escuchar a los compañeros nos vamos a dar cuenta del alcance, de la poca visibilidad y la poca repercusión que tiene el sector en distintos niveles. Entonces es muy interesante que este trabajo logremos hacerlo en distintos niveles y en distintos ámbitos, porque en todos resulta muy necesario. Así que por otro lado, sabemos que venimos de una dura realidad durante los últimos 4 años y nos ha llevado un esfuerzo muy grande en demanda de estos derechos y una batalla continua frente a la conculcación de esos derechos, ¿no?, que hubo durante el gobierno de Cambiemos. Todo esto que estamos hablando está reflejado en un libro que publicó hace muy poquito la Asamblea Permanente, que se llama Tocar Fondo o 4 años del gobierno de Cambiemos. Es un libro muy interesante, muy lindo, muy bien hecho, una construcción colectiva, donde se da cuenta de todas las políticas públicas del gobierno de Cambiemos,
y está dividido en informes temáticos, por lo cual es muy fácil de leer, y uno lo puede encontrar en la página de la PDH, y también lo puede conseguir en librerías, porque tomamos la decisión de que este informe, que es tan valioso como herramienta política y de análisis, pueda estar al acceso del público. Bueno, vamos a empezar a ver el video ahora, que creo que ya está todo listo. Sí. ¿Cierto, María Carmen? Sí, bueno. ya está. ¿Lo ven? Sí, pero chico. Sí, espera un segundo. Y sin volumen. Ah, eso no sé por qué. A ver, denme un minuto porque no sé por qué no se escucha el volumen. Porque acá está más, ¿no? Ahí donde a veces milita, que soy un poco desprolijo, hasta el 2019 tenía la actividad industrial. Viene lo último, 64.9. Ese es el... Lo Se siguen escucha escuchando, una sí. transmisión, se está escuchando otra cosa. ¿Eh? Se está escuchando otra cosa, ya veo. Para. Al tránsito del 2018 al 2019, era algo así como el... Bueno, si no lo dejamos tengo para... todo cerrado, no sé por qué se está escuchando otra cosa, pero... Bueno, lo dejamos para el final. Si Bueno, es lo mismo, dame un minuto que veo a ver qué cuerno se está pasando. Bueno, yo les cuento un poco cómo vamos a realizar este taller. Primero vamos a hablar sobre los ejes de trabajo nuestros, que son 3 ejes de trabajo que nosotros consideramos que son parte del paradigma que hay que cambiar, y que resueltos estos ejes en parte solucionarían las grandes carencias y la vulneración de derechos del sector. Estos ejes son la invisibilización, la representación y la autopercepción. Luego de eso daremos un pantallazo sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, y después nos referiremos en específico a alguno de ellos, para finalizar con un breve pantallazo de la Convención de Derechos Humanos, de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. Así que, bueno, le voy a dar paso a nuestro compañero Jorge Plano, para que empiece a hablarnos sobre el tema de la invisibilización. Bueno, ¿ya está? Sí, señor. Ya me estoy preparando. Saludos, Juan Manuel. Bueno. ¿Va el video o arranco yo? Vos, Jorge. ¿Arranco nomás? Bueno, no escuché a alguien que hablaba, me pareció que era el video que arrancaba. ¿Qué tal? Gracias por organizar este encuentro y escuchar nuestro mensaje. Yo me voy a referir a la invisibilidad. El concepto es que las personas adultas mayores somos un grupo social que está invisibilizado, porque tenemos una imagen devaluada en la sociedad actual y que estas cosas están naturalizadas. Les doy un ejemplo. A veces, en un programa de televisión, quien lo conduce, para darle la bienvenida a alguien, le dice: no se te ve tan viejo. Y eso parece completamente natural, un halago. ¿Qué pasaría si le dijera: no se te ve tan negro o no se te ve tan gay? Tremendo escándalo, diario, sin nadie. Pero no se te ve tan viejo, que es claramente discriminatorio, suena totalmente normal. Esto es una muestra de nuestra invisibilización y desvalorización. Llegás a cierta edad y no te ven más, o te ven a través de prejuicios que deforman lo que somos. Veamos algunos de esos prejuicios. Que en la mayoría de las personas mayores tenemos deterioro mental, enfermedades múltiples, que somos rígidas, que tenemos bajo rendimiento laboral, que solo nos dedicamos a la recreación. Todo eso es demostrablemente falso. La mayoría de las personas adultas mayores se desempeñan en forma autónoma y cumplen roles sociales útiles. Uno importante, por ejemplo, es participar en la economía del cuidado de sus nietos. Esa actividad también invisibilizada que el feminismo ha sacado a la luz. La invisibilización y los falsos conceptos llevan al destrato e incluso al maltrato. Un destrato que se manifiesta en actitudes desvalorizantes, de excluirnos de actividades, de hablarnos como si nos costara entender o no oyéramos.
Pero hay un destrato aún más invisible, que tiene una forma benévola, es cuando nos tratan en forma paternalista, se nos sobreprotege, se nos siente lástima, se nos da el trato de abuelo por parte de extraños, nos tratan con diminutivos, o se nos habla como si fuéramos niños. ¿Por qué se nos invisibiliza? ¿Por qué se nos deja de lado y se nos discrimina de esa manera? Por múltiples intereses, incluso contradictorios entre sí. Por ejemplo, por un lado se considera que hemos dejado de ser productivos, por lo tanto sobramos somos un descarte, solo generadores de gasto. Recordarán a Christine Lagarde diciendo las personas están viviendo demasiado, eso es un problema. Otros intereses nos ven solo como consumidores de remedios, como clientes de la industria farmacéutica. Otros como consumidores de cuidados, desde los cuidados médicos hasta la enorme industria de los geriátricos. Por otra parte, en la práctica política, es habitual vernos solo como una oportunidad de clientelizarnos, reducidos al mero rol del aplauso, sin pensarnos como sujetos políticos activos, necesitados de tener su propia voz. Esta multiplicidad de intereses es lo que está en el fondo, lo que motiva que seamos un grupo invisibilizado. Estas situaciones solo pueden cambiar si las personas adultas mayores nos organizamos y luchamos para que nos reconozcan como sujeto político. Esto está queriendo suceder. Pero cambiar la imagen y la inserción de un grupo social es un proceso largo. Si no veamos el largo camino de los derechos de las mujeres, desde las sufragistas del siglo XIX al Ni Una Menos. Pero solo hace unos pocos años que existe en nuestro país la paridad de género en las listas. Esta invisibilización y ese trato discriminatorio es lo que está en la base de que se nos pueda impunemente ningunear en muchos ámbitos, en muchas políticas públicas, en muchos momentos. Solo nuestra acción política puede cambiarlo. Le paso el micrófono a Cristina Bajos. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Y como consecuencia directa de lo que Jorge planteó, es la representación de nuestro sector. Acá tenemos dos problemas. No estamos representados o estamos mal representados. No estamos representados en diferentes ámbitos, en espacios que marcan agendas públicas, o sea, en organismos públicos, en organismos oficiales. No estamos representados en muchas instituciones y no estamos representados tampoco en organizaciones del ámbito civil. Si hoy pudiéramos saber cuántos participan, cuánto de nuestro sector participan como representantes en los organismos que se ocupan de las personas mayores, como PAMI o ANSES, podríamos decir que solo el 12% de la población adulta mayor participa en centros de jubilados. Y los centros de jubilados no están representando nuestra ampliación de derechos, nuestro acceso a los diferentes derechos económicos y sociales. Por lo tanto, se los ven como lugares donde las personas mayores van a jugar a las cartas o a hacer viajes. Ni siquiera tienen una representación efectiva en las agendas públicas, en los sectores o en los espacios donde se define nuestro destino. O sea que esta falta de representación nos afecta a todos los niveles, tanto municipal, provincial, nacional, y en especial cuando nos referimos a los organismos donde más se provee de servicios al sector nuestro como PAMI o ANSES, en general hablan por nosotros, no hablamos nosotros. Esto es uno de los ejes de nuestro trabajo. Justamente en el video expresamos con mucha contundencia esta falta de voz que tenemos en muchos espacios donde definen qué necesitamos y cómo lo necesitamos.
todo lo que expresó Jorge, producto de una cultura productiva, lo que produce tiene visibilización, lo que no produce no. A nosotros nos han colocado en un sector devaluado, como decía Jorge, que no produce y que solo es objeto de cuidado, sobreprotección o invisibilización. Y siempre tengo presente, cuando mis últimos años laborales fueron en ANSES, y nosotros con una compañera dábamos talleres, siempre recuerdo justamente en Córdoba, Marta, cuando un jefe de UDAI participó de nuestro taller, donde hacíamos un desarrollo de la lucha por los derechos económicos y sociales. Las dos personas que dábamos el taller éramos adultas mayores. Este jefe de UDAI nos invitó a dar el taller, a reproducirlo en la UDAI. La UDAI son las oficinas de atención al público. Nos ofreció y nos pidió que reprodujéramos el taller, porque él mismo estaba asombrado de cuál era la visión nuestra como adultas mayores, por supuesto dentro del contexto previsional. Y porque consideraba que sus empleados, los empleados de la UDAI, desconocían la correcta manera de reconocer estos derechos en las personas que venían a hacer trámites. Siempre tengo presente este taller que nos pidió el jefe de la UDAI, porque muchas veces desde estos mismos organismos oficiales que atienden el colectivo de las personas adultas mayores, no tienen culturalmente, no tienen incorporado el reconocimiento de estos derechos y el reconocimiento de la capacidad que tenemos las personas adultas mayores. Por eso, muchas veces se produce lo que Jorge expresaba, maltrato, descalificación. Nosotros, dentro de la APDH, entre nuestros ejes de trabajo, el tema de la representación es uno por lo que más luchamos. Bueno, ahora le paso la palabra a Enrique, que nos va a hablar de autopercepción. Vamos a hablar los dos, Enrique y yo. Es Cristina. No era Enrique, era Cristi. Y empieza la Cristi de San Rafael, que les está diciendo buenas tardes, porque todavía acá es de día. Saben que estamos con un uso horario corridito, ¿no? Bueno, en nuestro trabajo es la autopercepción, de lo que vamos a hablar, y quería contarles que gracias a la autopercepción comprendemos nuestras emociones, estados de ánimo y situación sentimental. Se trata de una imagen mental que tenemos acerca de nuestras habilidades, conocimientos, aptitudes y personalidad. La definición de autopercepción nos dice que es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro espejo nos engaña? ¿Qué pasa si en nosotros vemos una cosa y en otra persona de nuestra misma edad vemos otra? Aparentemente, esto es lo que sucede con nuestros legisladores o quienes ocupan puestos de poder. En 2017, cuando se aprobó la modificación de la fórmula de la ley de jubilaciones, la edad promedio de nuestros legisladores era de 51 años. Eso significa que muchos eran adultos mayores. ¿Alguna vez escucharon que hablaban del tema de los adultos mayores utilizando la palabra nosotros en primera persona del plural? Cuando ocupan puestos de espacio de poder, los viejos no se reconocen como viejos, y los que trabajan hacen de cuenta de que no lo son. Los que ocupan estos puestos, al hablar de los adultos mayores,
siempre se refieren a ellos. No es seguro que Christine Lagarde haya dicho los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía mundial. Lo que sí es seguro que dijo fue: el riesgo de la longevidad es un tema que exige más atención, ya en vista de la magnitud del impacto financiero y de las medidas eficaces de mitigación que tardan años en dar fruto. Si esto no es lo mismo... ¿Se habrá mirado al espejo mi tocaya? ¿De quién hablamos sino de ella misma? ¿De quién hablaba? O por el lugar que ocupa, ella no es adulta mayor, ni lo será. Parece que personas como Susana Jiménez tienen una significancia, mientras que la señora que levantó la berenjena en la plaza es una vieja. Y además, una carga para el Estado, aunque con esfuerzo pague sus impuestos, cosa que la anterior alguna vez evadió. La palabra vieja o viejo, anciana o anciano, ahora es reemplazada por jubilado o jubilada. Y para terminar, los invito a cerrar los ojos y hacer este ejercicio de visualización. Sí, dele. Un segundito. Mirta Legrand intentando bajar de un auto y que el chofer le diga: espere, abuela, yo la ayudo. Bueno, ahora sí le paso la palabra a Enrique. Gracias, Cristi. Qué imagen, ¿no? Tanto tienes, tanto vales, decía la abuela, que era mi abuela, porque no es correcto decir abuelo o abuela a cualquier persona adulta mayor, aunque no corras el riesgo como el chofer de que le diera un carterazo a Mirta. Bueno. Bien, en el modelo capitalista industrial, viejo y pobre son sinónimos. El viejo rico nadie se da cuenta que es viejo, por lo que no puede autopercibirse como tal. La vida del anciano pobre se observa como una vida vegetal. La sociedad actual, en estos momentos, está rendida ante la tecnología, los dispositivos, las pantallas, y fuimos persuadidos por los contenidos que nos dan de que el éxito solo es joven, bello, informado y acaudalado también. El chateo, Facebook, Instagram, el entretenimiento, la farandulización de todo, ha desarticulado todas las relaciones familiares y ahí se excluyó al adulto mayor. Desde el Estado se lo ve como un objeto que produce gasto público. Desde el mercado es un mero consumidor de medicamentos. Se lo considera un peso, una carga. No produce ni consume. Ante este espejo social, los adultos mayores se autoperciben como entes vulnerables. Sigue siendo un dato que, a pesar de que hay una disminución mes a mes, es un dato de los peores en materia económica que tiene la Administración Nacional, sobre todo porque no es acompañada por los salarios. ¿Qué es lo que subió este mes como para que tengan ustedes? Por favor, hay Pedro una Ábalos. interferencia. Pedro Ábalos, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? 3,4%. Gracias. Seguí, Enrique, Bien. por favor. Bueno, yo les contaba que frente a este espejo social de lo que veníamos viendo, de que ya se destruyó el vínculo familiar y el viejo es considerado una terrible carga, los adultos mayores se van a ver como entes vulnerables. La autopercepción que pueden tener frente a ese espejo que les da la sociedad es terrible y se sienten solos, están en silencio y no pueden denunciar la falsedad de este paradigma. Como consecuencia reciben maltrato físico, violencia emocional, psicológica, financiera. Y bueno, es tiempo de tomar conciencia. En diversos foros se pugna por la incorporación decidida de una perspectiva de edad, así como el movimiento feminista luchó
y se peleó por una perspectiva de género. También nosotros creemos que es necesaria una perspectiva de edad para el momento de diseñar políticas públicas, ¿no? Así como cuando se estudian asuntos relacionados con los derechos humanos de los adultos mayores, incluyendo los sociales, económicos y culturales. Esta situación nos lleva no solo a un cambio en el lenguaje y la terminología, sino que requiere la plena participación de integrantes del colectivo, incluidos en los espacios de toma de decisiones, donde se contemplan las necesidades particulares que permitan tener condiciones de vida dignas e igualitarias. Las personas adultas mayores nos queremos vivos, libres, sanos y desendeudados. Así que ahora seguiremos con los derechos económicos, sociales y culturales a través de María del Carmen. Sí, Gracias. yo quiero interrumpir un minutito, María del Carmen, porque ya que no sé si vamos a poder pasar el video, yo quiero reforzar lo que dijeron los compañeros antes y decir que estos son los ejes que trabajamos nosotros y que, como acaba de decir Enrique, entendemos que la representación del sector tiene que ser una representación directa, por una cuestión de vida. O sea, no todos tenemos en el transcurso de la vida distintas experiencias, hemos pasado por la niñez, por la adolescencia, por la juventud, pero lamentablemente los únicos que estamos pasando por esta mayoría, esta adultez mayor, somos nosotros. Entonces, ¿quién más que nosotros podemos cabalmente entender cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros derechos? Por eso es que hacemos tanto hincapié en el tema de la representación. Es muy difícil que otros puedan hablar por nosotros. Entonces nosotros queremos hablar nosotros y ser nosotros los que incidimos en estos espacios de decisión, en esta lucha por la ampliación y consecución de los derechos. Bueno, ahora los dejo con María del Carmen, que va a hablar un poco sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que realmente son los derechos más vulnerados en nuestro sector. Hola a todos, yo voy a hablar un poco de estos derechos y para hacerlo más sencillo, porque son una larga lista de derechos, voy a compartir la pantalla con un PowerPoint muy cortito para que sea más fácil resumirlos, ¿sí? Así que comparto la pantalla. ¿Se ve? No, ahora sí. ¿Ahora se ve? Ahí está. Sí, sí, perfecto. Está medio lento internet. Bueno, voy a hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a los que se conoce con el apelativo de DESCA. Estos derechos se empezaron a ser discutidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, no es algo nuevo. En ese año se adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyendo los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, fundamentales para todas las personas. En el año 66 se lleva a cabo el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los DESC, y esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y este Pacto Internacional constituyen lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Hay más de 160 estados que han ratificado esta Carta Internacional en su constitución. Argentina lo ha hecho en el artículo 14 bis y en el artículo, no lo veo, inciso 22, no me acuerdo el número, pero ustedes seguramente 77. 77, inciso 22, por lo que constituye un nivel de cumplimiento que supera a la Constitución Nacional. O sea, es uno de los pactos internacionales a los que se ha adherido nuestro país. ¿A qué se llaman los derechos, los DESCA? Son derechos subjetivos dirigidos a la realización del ser humano en condiciones de dignidad, mediante la satisfacción de mínimos esenciales que salvaguardan la autonomía, la identidad
y las cuestiones materiales de la existencia, de manera de reducir las brechas de desigualdad en la sociedad. Son un marco común a todos los valores universalmente reconocidos, y establecen obligaciones del Estado que se asocia a estos derechos. Se los considera derechos humanos universales, inalienables, interdependientes. Uno está asociado al otro, se considera que los distintos derechos son dependientes de los otros derechos y son indivisibles. Básicamente estos derechos, estos DESCA, incluyen el derecho al agua, o sea, el derecho a disponer de agua potable de forma aceptable, asequible y accesible, el derecho a la alimentación adecuada, y así como a la protección contra el hambre, el derecho a la cultura, es decir, a tener una identidad constituida por costumbres y creencias propias de esa comunidad, participar en la vida cultural, gozar de los progresos científicos, de todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento de la cultura. El derecho a la educación, que garantiza la posibilidad de educarse, disponer de medios para educarse, y que esa educación esté adaptada a las características culturales de la población y abarca todos los niveles educativos. La libertad sindical, el derecho de elegir asociarse o no a una organización sindical, el derecho a un ambiente sano, del cual va a hablar después Horacio, el derecho a la salud, del cual va a hablar después también Mónica, el derecho a la seguridad social, a recibir prestaciones sociales como una forma de protegerse contra las contingencias futuras, el derecho al trabajo, en condiciones dignas, libremente aceptadas, con una retribución justa, con garantías para la permanencia y el despido, y el derecho a la vivienda, el derecho a vivir con seguridad, paz y dignidad en algún lugar, con toda la infraestructura, la ubicación y la adecuación cultural que sea necesaria. Cuando un Estado acepta esta Carta de Declaración de Derechos Humanos, se compromete a respetar los DESCA, a protegerlos, a impedir que sean violados, a cumplirlos, o sea, tomar todas las medidas necesarias para que se hagan efectivos, y a buscar y proporcionar asistencia y cooperación internacional si es que fuera necesario. Las Naciones Unidas consideran que estos derechos tienen que ser considerados eliminando la discriminación a su acceso basada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la opinión política, la posición económica, el origen nacional, el nacimiento. Y posteriormente, el Comité de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU incluyó la eliminación de otros criterios de discriminación, entre los que se encuentra la edad, que es el tema que a nosotros nos interesa. La eliminación de estas discriminaciones, incluyendo la edad, no está sujeta a una realización progresiva, sino, no es que yo diga, bueno, ahora empiezo discriminando, sin discriminar a tales y a cuales, o sea, tiene que ejercerse la eliminación de la discriminación a todos los niveles, al mismo tiempo. En forma plena. En forma plena, pero además inmediata, o sea, no decir, bueno, de acá hasta acá, y en los próximos 10 años a los mayores de 80, digamos, no, tiene que es de obligación y cumplimiento inmediato. Bueno, y creo que nada más. Con esto termino la presentación. Y le doy la palabra a Mónica, que va a hablar de salud. Bueno, ¿cómo les va a todos? Les cuento como Cristina que
Estoy hablando desde San Rafael, Mendoza. Soy cordobesa, pero vivo en San Rafael hace un par de años. Y bueno, a partir de pelear por reivindicaciones específicas de nuestro sector, es que me incorporé a esta comisión. En realidad, hablando específicamente del tema salud, es un tema, como todos los que estamos nombrando, pero digamos de alguna manera a abordar de una manera absolutamente integral la instalación de la problemática en la sociedad. En realidad el tema salud es casi secundario para la mayoría de los ciudadanos. Como funcionamos, de alguna manera, seguimos. Y recién cuando perdemos algún aspecto de la salud, nos damos cuenta cuánto nos hace falta. Este derecho figura en un protocolo adicional al Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 10. O sea que no es mera su importancia. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hacemos una convocatoria para discutir problemas de salud, comparando con problemas de educación, ¿a dónde se vuelca más la gente a opinar y a discutir? Claramente en el sector educación. ¿Con qué tendrá que ver esto? Posiblemente con la asimilación del concepto de que salud tiene que ver exclusivamente con atención médica. O sea, cuando yo hablo de mi salud... un minuto, Mónica, voy a interrumpir porque hay gente que tiene el micrófono abierto y estamos escuchando. Sí, el problema es que ya no soy el hospedador. Me sacaron Beatriz, por la favor, posibilidad Silvia, de hospedar. Está bien. Beatriz, Silvia Palacios, Susana, Sassano, ya está. por favor, cierren el Ahora el me pasaron. Ahí te pasaron el Ya micrófono. soy el hospedador, sí, ya está, porque no lo podía silenciar, pero ahora Bien. ya me lo volvieron a pasar. Y porque si no, no podemos escuchar a Mónica, por favor. Sí, Mónica. Bueno, decía esto, comparando a dónde se vuelca más la comunidad, a discutir problemas que tienen que ver con la educación, porque pensamos en los hijos, en los nietos, etcétera, etcétera, y en nosotros más o menos. En cambio, los problemas de salud los tenemos vinculados o asociados en nuestro inconsciente a las cuestiones de atención médica, ¿no? O sea, salud es sinónimo de atención médica, ni siquiera de todas las disciplinas que tienen que ver con las prestaciones que se hacen dentro del ámbito de salud, con el fisioterapeuta, con la fonoaudióloga, con el psicólogo, con trabajador social, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una cuestión individual del derecho a plantear el acceso libre, oportuno, de calidad, al sistema de atención en salud, que es parte, digamos, de la problemática de salud. La problemática de salud tiene que ver con todas las cosas que decía María Cristina hace un rato. ¿Nos imaginamos una salud adecuada de una población, por ejemplo, sin agua potable? O sea, cuando pensamos en una población sin agua potable, ¿en qué vamos a pensar? En todas las enfermedades infectocontagiosas, etcétera, etcétera. O sea que de calidad de salud, nada que ver. ¿Nos imaginamos una salud adecuada sin vivienda, sin trabajo, sin acceso a la educación? O sea, esto de lo indivisible de los derechos, de que son articulables unos con otros, a los cuales no podemos y no debemos renunciar, está presente en el ámbito de la salud. ¿Cómo hacemos para pelear por una salud de calidad si no tenemos asegurados estos determinantes sociales, que son básicamente el trabajo, el acceso a la vivienda, a una educación, etcétera, etcétera? Y en el ámbito de la salud existe la educación para la salud. Menciono esto porque en estos días estamos frente a una discusión absurda, ridícula, vergonzosa de los sectores claramente odiadores que han planteado una discusión estéril como pérdida de tiempo ante el programa de educación para la salud de la Nación, que compra 10.000 penes para trabajar educación sexual en las escuelas secundarias,
¿Cuánto hace que se está peleando por una educación sexual para que los jóvenes puedan vivir su juventud plenamente, poder elegir, etcétera, etcétera? Esto tiene que ver con la educación en salud. Lo mismo en la educación para la alimentación. O sea, de pronto, en la televisión tenemos el mismo mensaje para toda la sociedad. El mejor yogur, el mejor dulce de leche, la mejor gaseosa, qué sé yo qué. Todo el mundo ve eso. Entonces, ¿por qué los sectores más vulnerados, las clases más pobres, no acceden al mejor yogur? Tiene que ver con una cuestión seguro de accesibilidad y de oportunidad de acceso, por ejemplo, a la educación. Sin educación en un barrio vulnerado, yo no puedo saber que el acceso es mejor al yogur que a la gaseosa. Entonces, claramente, ahí se vuelve a plantear una cuestión de discriminación de clase. Lo que hablaban recién mis compañeros del ejemplo de Mirta Legrand, de la Lagarde, etcétera, etcétera, claramente es una discriminación de clase. Sos visible si económicamente sos representativo, si no, no existís. Entonces, esto pasa con todos los sectores vulnerados de la población, desde la infancia a la adultez mayor. Entonces, digo, es tan vasto esto, además como para introducirlo, que como para terminar, yo hago punteo tres aspectos. Uno es el aspecto individual del acceso a la salud, que tiene que ver fundamentalmente con la atención. Pero además la atención tiene que ver, por ejemplo, en los centros de salud, me imagino que todos conocemos el drama de las personas que van a las 5 de la mañana para que las atiendan a las 7 de la mañana, con 5 turnos, por ejemplo, para odontología, y que el profesional llegue a las 12 del mediodía, si es que va. Entonces, ¿de qué calidad me están hablando? Entonces, todo esto es muy complejo y está absolutamente articulado en el sistema, y como sujetos políticos que decimos que somos, tenemos la obligación de, a través de nuestras organizaciones sociales, ya sea el sindicato, el gremio, la organización barrial, etcétera, de organizarnos para plantearlo y exigir, porque también los derechos sabemos que son exigibles. ¿Cuánto de todo lo que hemos nombrado acá y de los derechos que tan gráficamente María del Carmen planteaba están realmente logrados? Y todo esto se logra a través de la lucha, de la organización, de la pelea, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el aspecto individual. El aspecto colectivo tiene que ver con la organización para lograr el agua potable, la alimentación adecuada, el trabajo digno, etcétera, etcétera, que hacen a la calidad de la salud. Y finalmente, el respeto que merecemos todos los sujetos dentro de un sistema, particularmente las minorías, por ejemplo, los pueblos originarios. ¿Se imaginan a un integrante de una comunidad boliviana entrando a un centro de salud pidiendo atención médica? No lo entienden, no lo atienden y se tiene que ir. Eso es una vulneración de derecho total. Además, si le llegan a entender, le exigen que se adapte a nuestro modelo. Entonces, el respeto, y con los viejos, digamos, pasa lo mismo. Siéntese ahí, escuche lo que le digo, y vuelva a su casa y haga esto, sin tener en cuenta ni siquiera cómo viven esas personas y cuál es la calidad que ellos tienen sin necesidad de recurrir al sistema. Entonces, todo esto forma parte del sistema de salud que necesitamos abordarlo desde nuestro lugar específico y desde todos los ámbitos que podamos. Puede ser que con esta discusión que se abre ahora de la nueva ley del sistema único de salud, logremos instalar la discusión para que realmente todos los sectores puedan tener el acceso igualitario. De lo contrario, es una declamación más. Bueno, hasta ahí llego porque si no me van a retar. Muchas gracias. Sí, Horacio. Ay, perdón, Horacio. Sí, Horacio. Seguimos, sí, discúlpame. Gracias. Sigue Horacio. Hola, buenas noches a los que no saludé, todos y todas. Yo voy a hablar entonces sobre los derechos ambientales de los adultos mayores. No sé si habrán notado que de nuestros propios compañeros, los derechos ambientales en muchos casos
como que no existen. Hablan de los DESC en vez de los DESCA. Es cierto, los derechos ambientales son los más recientes y entonces todavía nos olvidamos muchas veces de ellos. Pero son los más recientes, pero al mismo tiempo, en esta época que estamos transitando en el planeta, son derechos muy vulnerables y vulnerados. Entonces, creo que merece comentar algo, digamos, al respecto. Estamos viviendo una etapa del capitalismo en que la relación naturaleza-sociedad se da de una manera muy conflictiva. El llamado progreso avanza, arrasa con la gente, con la naturaleza, con todo. Y en medio de esto, los adultos mayores somos los más digamos, conservadores en muchas cosas, los que tenemos en promedio más dificultades como para darnos cuenta de los cambios que está habiendo y las calamidades que está habiendo, y entonces generalmente somos los más afectados por estas calamidades. Estoy hablando, por ejemplo, de los incendios que están ocurriendo, estoy hablando de inundaciones, estoy hablando de los calores extremos que hay en lugares como Grecia, como Canadá, como otros lugares en el hemisferio norte en estos mismos momentos. Y bueno, entonces, en medio de todo esto, las personas adultas mayores somos los más débiles, conjuntamente con los discapacitados, y con la gente pobre somos los que más sufrimos todo esto, porque tenemos una situación de mayor vulnerabilidad. Para tener una idea más clara, podemos hablar de algo que inclusive algunos de acá lo han vivido directamente, de las inundaciones de la ciudad de Buenos Aires en el año 2013, si mal no recuerdo, sí, 2013, que afectaron a buena parte de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata también. Y en la ciudad de Buenos Aires murieron varias personas. Y algunas de las que no murieron, especialmente en la zona de Saavedra, de Villa Urquiza, que tenemos compañeros de esas comunas que están acá, personas adultas mayores, han sufrido un montón durante esos días de inundación, y estaban de lo más preocupados por saber si iban a poder salir vivos de esa. En ciertos casos tenían que subir a un piso alto cuando tenían un piso alto, en otros casos se subían a los muebles, gente que vivía, matrimonios que vivían solos y no tenían gente que los ayudara. También hubo vecinos que socorrían. Hubo muy poca ayuda de parte del gobierno de la ciudad en ese entonces. Y bueno, y esta gente hasta el día de hoy, cuando llueve mucho, muy fuertemente y seguido, hasta el día de hoy esta gente lo vive como una pesadilla porque tiene miedo que se repita eso. Así como la gente que pasó la guerra tiene miedo de que, bueno, cuando empieza a sentir algo que le trae a la memoria algo similar, bueno, empieza a sentir miedo. Bueno, cuando llueve fuerte, esta gente siente miedo. Así que son situaciones que los adultos mayores vivimos de una manera muy impresionante, porque no estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el Delta del Paraná, la gente está acostumbrada a las inundaciones, aún gente adulta mayor, y entonces no sufre este tipo de problemas. Pero en las ciudades que supuestamente son lugares tan seguros, y que por eso mucha gente del interior se muda a las ciudades pensando que van a estar seguros, bueno, de repente la ciudad impermeabilizada por todo este avance de la especulación inmobiliaria hace que cuando llueve muy fuerte el agua escurra violentamente, y bueno, y se produzcan estas inundaciones que han afectado a tantos adultos mayores. Así que, bueno, este tipo de situaciones es muy común, y no se toman medidas
medidas como para evitarlas. Desde entonces, en la ciudad de Buenos Aires no ha habido un plan de contingencia adecuado y si llega a venir una inundación grande, probablemente sea peor todavía, una lluvia muy grande, perdón, la inundación puede ser peor todavía porque la ciudad está mucho más impermeabilizada. Así que bueno, todo este tipo de cuestiones ligadas al cambio climático, estos cambios de fenómenos violentos, muy intensos en poco tiempo, bueno, son los que sufrimos permanentemente los adultos mayores, tanto el calor como las inundaciones, como tantos otros problemas que estamos pasando. Le voy a pasar la palabra para que Lila continúe con la convención. Sí, antes de Lila, yo voy a hacer un pequeño cierre y le voy a pasar la palabra a Mica. Bueno, hasta ahora vimos como un pantallazo de los ejes de trabajo y un pantallazo de los derechos económicos, sociales y culturales. Nosotros creemos que nosotros no somos un sector vulnerable, sino que somos un sector vulnerado. Tenemos que empezar a utilizar bien las palabras, porque las palabras tienen significado, ¿no? Entonces, y nos representan determinadas ideas y conceptos. El sector de las personas adultas mayores, como lo explicaron los compañeros, tiene vulnerados sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que hace que sea como un círculo vicioso que produce de repente esta invisibilización, esta falta de representación y los problemas de la autopercepción. Nosotros creemos que esta defensa de estos derechos, que no en vano están no aprendidos como los derechos políticos, aprendidos en el sentido de posesión, tiene que ver con el sistema en el cual vivimos, ¿sí? Entonces, la exigencia de estos derechos se hace más dificultoso porque el mismo sistema y trata de impedirlo, ¿no? De alguna manera u otra, y aplaza su cumplimiento. Entonces me parece interesante que tengamos claro esto, porque todos los derechos fueron declarados en el mismo año, y sin embargo los derechos políticos están aprehendidos por la mayoría de nosotros, no así los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en la defensa de esos derechos, y en este camino de un cambio de paradigma que nosotros estamos tratando de lograr, que va desde la forma de llamarnos, nosotros somos personas adultas mayores, no queremos que nos llamen ni abuelo ni abuela, somos abuelos únicamente de nuestros nietos, no somos un grupo heterogéneo, algunos de nosotros somos homosexuales, otros bisexuales, otros heterosexuales, tenemos distintos géneros, tenemos distintas ideologías, distintas formas de vida, y entonces esta homogenización que se nos hace forma parte de esta invisibilización, ¿sí? Como dijo Enrique, nosotros nos queremos libres, nos queremos sanos, nos queremos desendeudados, no queremos que el mercado nos defina como personas. Nosotros creemos que no no pertenecemos a un sector que sea pasivo, no creemos que pertenecemos a un sector que no tenga nada, que no produzca nada, que es mentira, producimos y mucho a nivel material y a nivel conceptual y a nivel afectivo. Y toda esta lucha estamos tratando de llevarla a algunos organismos internacionales, porque como ya les dije al principio, este paradigma impera en la mayoría, yo creo que en todo el mundo, y se tiene que dar una batalla ya a un plano que excede el plano nacional, junto con otras organizaciones y otras agrupaciones de otros lugares, para conseguir este cambio que va a permitir que nosotros tengamos una mejor vida. Micaela nos va a dar cuenta de los ámbitos donde nosotros estamos actuando fuera del ámbito nacional. ¿Sí? Te doy la palabra, Micaela. Y gracias, Ana. Buenas noches nuevamente a todos. Un gusto compartir con ustedes este tiempo y este espacio y estos temas que son a nosotros tan caros.
Yo ingresé a la PDH en la Secretaría de Internacionales y encontré en la Secretaría de Personas Adultas Mayores un grupo de pertenencia con una fuerte cohesión, militancia, vocación de trabajo en equipo y federal. Un espacio significativo en el cual poder aportar mi granito de arena militando por la visibilización, la representación y la reivindicación de los derechos de las personas adultas mayores. Nosotros ingresamos a formar parte de la plataforma argentina de monitoreo de la Agenda 2030, que es un espacio colectivo, plural, y a partir de allí, no sé si estoy compartiendo la pantalla. No. No, a ver, perdón, porque por si es más fácil ver lo que eso representa. ¿Ahora? Está en negro. Sí, pero estamos bien. Ahí está, perfecto. Ok. Bueno, esto yo quisiera hablarles de esta participación nuestra a través de organizaciones, organismos nacionales e internacionales. Les hablaba recién de la Plataforma Argentina de Monitoreo de la Agenda 2030, que es una organización convocada por las 3 centrales sindicales y que nuclea a muchas organizaciones de la sociedad civil. Ustedes pueden ver aquí a la PDH. Dentro de esta plataforma, nosotros integramos el grupo de adultos mayores y reivindicamos esta situación. Nos dedicamos a monitorear los objetivos de desarrollo sostenibles, llamados Agenda 2030 de Naciones Unidas, y oh sorpresa, las Naciones Unidas, no obstante, digamos, llevan adelante los derechos universales y todo lo demás, no incluyen dentro de las metas, los objetivos, y con escasos indicadores irrelevantes, a las personas adultas mayores. Esa reivindicación, esa denuncia la estamos llevando adelante en organismos, en sesiones internacionales. Tal es así que el año pasado nuestra secretaría organizó un evento paralelo en el Foro Político Mundial de Naciones Unidas para denunciar el impacto de la deuda externa en las personas adultas mayores. En ese evento participó funcionarios de Naciones Unidas y funcionarios también del gobierno nacional. Y allí pudimos instalar nuestro tema y llevarlo adelante. También formamos parte, gracias a este trabajo de hormigas que venimos haciendo de reivindicar y concientizar sobre nuestros derechos, este año el tema de los adultos mayores fue incluido en un festival internacional de cine. Ana fue la representante de nuestra secretaría en el panel, y oh sorpresa para todos, porque fue comentado mucho después, este panel de los derechos de los adultos mayores en el Festival Internacional de Cine fue el panel con mayor audiencia y mayor éxito del festival. Creo que esta tarea que venimos haciendo y de ocupar espacios y de buscar representación empieza a dar sus frutos. También formamos e integramos la mesa de vinculación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de CEPAL, la mesa de vinculación de la sociedad civil, y allí participamos con organizaciones de toda América Latina en la reivindicación de los derechos de las personas adultas mayores. Este trabajo que venimos haciendo meticulosamente y con prisa pero sin pausa, también nos ha dado la posibilidad de que este año, cuando el Consejo Nacional de Políticas Sociales integró una mesa de diálogo,
fuéramos, digamos, tenemos allí también una representación de adultos mayores para poder discutir las políticas nacionales, sociales que los adultos mayores requieren y en cumplimiento de los derechos que nos protegen. Así que creo que es algo que nos da fuerza, los logros que vamos consiguiendo, el camino es largo todavía, hay muchas cosas por hacer, pero como dice el dicho popular, hay que seguirla para conseguirla, y vale la pena seguir en este camino. Muchas gracias. Ahora quiero ver cómo puedo salir de la pantalla, porque este es un tema. Arriba te tiene que decir dejar de compartir en colorado. Ya está, gracias, Ana. Ahí va, ¿está? ¿Salí? No. No, no saliste. Arriba de todo... Tiene que, sí, arriba de todo tiene que haber un cartel. Deja de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. Bueno, ahora le escuchamos a nuestra compañera Lila, que va a hablar sobre la declaración de la Convención en defensa de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Adelante, Lila. Buenas tardes, gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes no, porque ya oscureció. Estábamos igual que la compañera de Mendoza, pero ya oscureció. Aclará de dónde sos, Lila, porque así saben. Soy de Bariloche, bastante más al sur que Mendoza, pero tenemos esa particularidad. Nosotros se nos alargan los días en verano y se nos acortan las noches, pero en esta época es al revés. Bueno, nada, que a partir de todos los derechos que ya enunciaron los compañeros, están contenidos en la Convención Interamericana de Derechos, de la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Argentina es pionera en el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores, siendo Evita en el 48 la que enuncia un decálogo de derechos de los adultos mayores. Esto después es reconocido proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en París. Durante el último periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se comienza a trabajar y en el 2017 me pongo nerviosa y me trabo. No te pongas nerviosa, se ratifica, digamos, Argentina suscribe. Exactamente, se ratifica y se suscribe bajo la ley 27.360 todos estos derechos. No sé si vale la pena nombrarlos, son unos cuantos, no quiero ser pesada, pero sí entran en la Constitución Nacional y con carácter perentorio y supraconstitucional. Me dirán ustedes, bueno, a ver, uno de los enunciados de Evita dentro de estos derechos, hay una frase que ella dice que los adultos mayores deben vivir libre de angustias y preocupaciones, gozar de respeto y de la consideración por parte de la sociedad y el Estado.
y me pareció importante hacer hincapié en esta frase. Me dirán ustedes si enumero los derechos que entran dentro de la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, o si lo cortamos acá para no ser tan pesados porque se vinieron enunciando durante toda la charla. Sí, en parte tenés razón, Lila. Yo creo que, digamos, la convención cubre absolutamente todos los aspectos, ¿no es cierto? O sea, educación, salud, recreación, vivienda, ambiente, recorre todos los aspectos de los derechos. Y quizás lo que es muy interesante es que tiene un carácter supraconstitucional, o sea que esto es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Más allá del transcurrir histórico y los avatares políticos. Y nosotros, como sector, tenemos que conocer, saber que existe esta herramienta, saber que está instrumentada, saber que Argentina firmó este acuerdo de respeto a la convención, y conocer su contenido, porque es una de las herramientas que nosotros tenemos para peticionar, ¿sí?, para demandar el cumplimiento de nuestros derechos. Así que para iniciar el debate, yo quisiera agregar que dimos un pantallazo muy general del trabajo de la Secretaría, y quizás cuesta un poco dar cuenta, digamos, del esfuerzo militante. Eso estaba mucho en el video, ¿no? O sea, nosotros Perdón, tenemos una... ¿querés que intente compartirlo? Ahora no, lo dejé separado. Pero ¿tendrás problema con el audio? No sé, voy a compartir dejémoslo y hablamos un poquitito ahora digamos, del video. Como quieras. Sí, que en este video nosotros reclamamos, ya les dije de qué forma nos queremos llamar, reclamamos por nuestros derechos, ¿sí? Y reclamamos y damos a conocer y sostenemos que somos personas políticamente activas, ¿sí? Que no somos sujetos pasivos de políticas públicas. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros por nuestro sector. No en vano, el sistema provisional que maneja la caja más importante del país fue saqueado en 4 veces en las últimas décadas, ¿sí? Y este saqueo se produjo sin ningún mayores trastornos, digamos, ¿no? No hubo demasiadas consecuencias, ni en el momento de que ocurrió, ni posteriormente, no hubo ninguna sanción, ¿sí? Y esto ocurre por la sectorización, la fragmentación y la invisibilización de nuestro sector. Nosotros estamos trabajando en este momento en 2 casos terribles, uno de un hogar de ancianos en Zárate y un caso de un geriátrico en Monte Comán, en San Rafael, en la provincia de Mendoza. Yo quiero que ustedes levanten la mano el que se enteró de esta noticia de San Rafael, Mendoza. En este geriátrico murieron en 4 días 15 personas adultas mayores sin vacunar en el mes de junio. ¿Quién estaba enterado de esto? ¿Alguno de ustedes? No. Perfecto. Entonces, de esto de lo que estamos hablando. Es un caso atroz. Estaban toda la población sin vacunar y se murieron en 4 días 15 personas, no fueron hospitalizadas ni siquiera, ninguna de ellas, y fallecieron. Entonces, cuando hablamos de la invisibilización, no es una exageración, sino que es una realidad. Y esto tiene que ver con la falta de representación y con la autopercepción. Las personas adultas mayores que ocupan espacios de poder no se hacen cargo de su condición de persona adulta mayor. Por lo tanto, jamás podemos esperar en el funcionamiento de este paradigma que luchen por la consecución de nuestros derechos. Bueno, abrimos el debate, si les parece bien. ¿Sí? Horacio, ¿te parece bien? El que quiera preguntar algo, charlar algo al respecto. Sí, claro, Ana. Sí, ahí está Lidia levantando la mano. Lidia, bueno, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espera que quiero sacar
ahí está, sí los veo a todos. No, primero quería decir que sí me enteré lo de las personas que fallecieron, porque bueno, estoy en contacto con vos y se pudo, claro, se pudo difundir, que evidentemente la mayor cantidad de gente no se enteró, pero No. terrible. Bueno, por un lado me parece súper interesante, yo empiezo a participar ahora con ustedes, me parece súper interesante y realmente muy articulado todo lo que se planteó. Yo estoy trabajando con la Asamblea por el Derecho a la Salud de Cava, y estamos tratando de difundir para que realmente todos nos hagamos cargo de que somos sujetos de derecho y tenemos que saber lo que nos corresponde, esta propuesta que hay sobre el sistema integrado de salud. Vamos a tener la posibilidad de que Goyan esté en un lugar en donde se pueda hacer conocer esto mucho más para que sea política pública. Muchos deben conocer ya lo que debe ser el sistema integrado de salud, y es un poco lo que hablaba la compañera, discúlpame, no me acuerdo tu nombre, que hablaste de salud. Mónica, pero no se fue ya, Mónica. Mónica, que bueno, es tan importante salir de este sistema que tenemos fraccionado y totalmente desigual para brindar salud, y también pensar en que la salud no es en función de pensar si estamos enfermos o no, sino que crear un sistema saludable para que no nos enfermemos. Más allá de los avatares de la vida que nos van a llevar a un desgaste, pero llegar lo mejor posible a ese momento, depende de que esto sea política pública y que todos estos derechos que acá se estuvieron planteando sean posibles. Entonces la salud está dentro de todo, o sea, estamos contemplados los adultos mayores, los pueblos originarios, los trabajadores médicos o profesionales de la salud, los temas de los laboratorios, para que se deje de mercantilizar la salud y que sea realmente algo posible para todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería agradecer el espacio y pensar en que también podemos trabajar esto organizadamente con las comunas, porque es muy importante de que vayamos, digamos, sabiendo que esto existe, que es algo para militarlo, porque nos va a hacer, digamos, la vida mejor para todos, y exigir a quien le corresponde, por ejemplo, en términos de adultos mayores, exigir que realmente la vejez sea una vejez saludable y que hay políticas y leyes que tienen que cumplir, porque ya existen. O sea, no es nada novedoso, inclusive para los que están, digamos, en lugares de poder, menos que menos, solamente que no se hacen. Entonces, si lo hacemos conocer y nos organizamos para que en las comunas esto se sepa, a lo mejor podemos ayudarnos entre todos como para viabilizar todo, ¿no? Así que gracias. Bueno, yo le quería contestar algo a Lidia, porque a nosotros se nos planteó el tema de salud hace poquito con respecto a la clasificación de la OMS de la vejez como una enfermedad. Entonces, desde la Secretaría nuestra, aparte de salir a mostrar nuestra oposición y nuestra preocupación por semejante concepto y por el uso de vejez, con el cual tampoco acordamos. Nosotros creemos que somos adultos, es una adultez mayor, no es una vejez. La vejez es un adjetivo. Entonces, nosotros creemos que falta todavía un paso más, que es vincular la salud con el cumplimiento de los derechos, que eso tiene que quedar tan claro, pegado, digamos, a esto de la preservación de la salud, porque sostenemos que precisamente el no cumplimiento de derechos es lo que provoca determinadas condiciones que afectan directamente a la salud. Entonces, si las personas adultas mayores llegaran a la adultez mayor con vivienda, con un sistema de salud apropiado, habiendo tenido un ambiente sano, habiendo podido educarse para tener herramientas para preservar y tener su cuidado personal, se reducirían un montón las enfermedades. Vos lo debes saber mejor que yo, Lidia. Entonces me parece que es fundamental. Nosotros de la Secretaría lo que siempre decimos es que
un poco lo que decía Mónica, que la salud está íntimamente ligado con el cumplimiento de los derechos de los DESCA, ¿no es cierto? Claro, pero una cosita más, me parece que, o sea, todo esto se puede saber, se puede hacer conocer, pero si no se trabaja organizadamente desde abajo para arriba, nadie nos va a venir a regalar lo que nos seguro. corresponde. No. Entonces, justamente estamos totalmente de acuerdo, quizás buscar la manera, yo propongo desde acá que a lo mejor se puede organizar un Zoom en este momento, no existe otra posibilidad quizás de juntarnos, pero traer quizás médicos o como para hacer una conjunción de todo esto y ver cómo podemos implementar de a poco algunas cosas en relación a lo que se está planteando, a lo que planteó la OMS, inclusive ahora hay un decreto nuevo que dicen que acá en Cava van a llevar de la Secretaría de Desarrollo a la Secretaría de Salud en Cava todo lo que sea adultos mayores. Sabemos que eso a lo mejor tiene que ver con reducir inclusive las cosas que nos tienen que dar, porque ellos dicen que van a acompañar presupuesto, bla, 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 pero ya sabemos lo que quiere decir cuando Quirós evidentemente hace lo que le mandan y no lo que debe hacer en sistema de salud. Entonces digo, hay mucho por hacer, pero me parece que tendríamos que planificarlo organizadamente por comunas, si es que se puede, o como ustedes están habituados a trabajar, para que podamos conquistar la realización de estos derechos. Más que es un momento como muy importante, ¿no? Por las elecciones y, digamos, único quizás. Eso podríamos organizarlo y diría que, bueno, por ahí lo podemos charlar después, porque esto está centrado en Cava y acá hay compañeros que están en otros lugares, así que está como más centrado un trabajo en Cava. Nilda levantó la mano, ¿no? Nilda. Sí, gracias. Bueno, yo pertenezco al Sindicato de Trabajadores Pasivos, o sea, al sindicato que reúne a jubilados, pensionados y acreedores de rentas vitalicias. Nuestro estatuto se realizó justamente en base a los DESCA. Fue presentado el 28 de diciembre de 2018 en el Ministerio de Trabajo, pero no ha sido aprobado hasta la fecha. De todas maneras, lo que quería contarles era que el lunes vinieron unos compañeros de Córdoba y presentaron en el Senado un proyecto con una propuesta para que se creara el Ministerio del Adulto Mayor. Creo que sería interesante que ustedes, los de la PDH y los compañeros de la agrupación organizadora, apoyen el proyecto, aunque por ahí no estaríamos de acuerdo por ahí con algunos detalles, pero la base es lo que estamos diciendo, es lo que ustedes hablaron en todo este tiempo. Eso solo y cortito para no... Bueno, después quedamos en contacto y vos nos pasás toda la info y charlamos. ¿Cómo no? Sí, dale, Nilda. Sí. ¿Querés que te ponga el celular? No sé cómo hacemos. Porque yo me enteré de esta reunión por la radio. Ah, bueno, Por él, entonces pasame por privado en el chat tu teléfono, No sé hacerlo por privado. No tengo problema. Yo te paso el mío, no te preocupes, dale. Dale. Bueno, ¿puedo hablar que me tengo que retirar? Sí, cómo no. Bueno, la felicito por el taller. Me pareció muy importante que mostraran la obra que hacen, porque si no quedaba como mucho a nivel teórico de los derechos, pero cuando ustedes dicen vamos a un geriátrico de Mendoza y encontramos gente que muere, etcétera, etcétera, hacen una conexión con el trabajo en el campo de trabajo. Ahora, yo creo que el tema de los derechos pasa por la política. No, es una cuestión que no está escindida de qué sistema político esté rigiendo como para que se acceda o no a los derechos. No casualmente dijeron que Evita había firmado esos derechos de la ancianidad, etcétera, etcétera. Así que me parece que ese es un nexo importantísimo. Y por otro lado,
pensaba en ustedes como el movimiento feminista también, ¿no? Como fueron haciendo este trabajo de cada vez más meterse en los distintos grupos, porque me parece que la cuestión es trabajar con toda la gente mayor que no tiene por qué ser productiva para el sistema capitalista, al contrario, mientras puedan, si se politizan, pueden ser una energía política importantísima y no quedarse sentados en la casa delante del televisor, porque hay un montón de gente mayor. Yo soy adulta mayor y tengo la suerte de trabajar. Si tuviera que vivir de una jubilación mínima, no podría ni pagar la prepaga. Así que quiero decir que toda la gente que puede no trabajar, podría trabajar políticamente para exigir derechos y para también tener descanso, hacer lo que les gusta. Me parece que a cierta edad es muy merecido también eso de poder no tener que producir para el capitalismo, sino producir para sus propios derechos, ¿no? Bueno, les agradezco, los felicito. Yo estoy en participación popular, así que me parece muy bueno que hayan venido a hacer esta actividad acá, ¿no? Saludo a todos. Gracias a vos, Estela. Y otra cosa, la autopercepción. Está bien, ahora está muy de moda la autopercepción. La autopercepción depende de cómo fuimos mirados de chicos. Es muy imaginaria. Yo puedo tener 15 años y sentirme un monstruo, porque si mi madre o mi padre me miran con mala cara, mi autopercepción no depende de mí, depende de cómo soy mirado. Entonces, no es una cosa personal la autopercepción. Me parece muy buena la ligación con el sistema. Si el sistema invisibiliza, entonces la autopercepción es de ser invisibles. Pero no es muy imaginaria la autopercepción. En este caso depende del discurso de la política, del discurso cultural también, de verse viejos o verse enfermos, si no lo están, ¿no es cierto? Entonces, está bien, es una palabra muy de moda. A mí me suena muy imaginaria, cuando una madre dice que el nene se autopercibe mujer y tiene 5 años. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, la autopercepción me parece que depende mucho de la mirada del otro, y en este caso depende de la mirada del sistema. Los mira mal a la gente mayor, indudablemente, o no los miran. Bueno, gracias por el taller. Gracias, Estela. Pidió la palabra Carol. Sí, Carol, un minuto, como para contestarle. El tema está en el que los representan, las personas que nos representan, que ellos no se autoperciben con la edad que tienen. Eso es lo que tratamos de transmitir cuando hablamos de este tema. Obviamente, pero me parece que, perdóname, me parece que no pasa. Me parece que no pasa por ahí, que si tienen 70 se tienen que autopercibir mayores para pensar en los mayores. Aunque tengan 30 años, pueden pensar en los mayores. No es una autopercepción, no depende de la autopercepción. Depende de que la cosa política sea que la gente mayor merece derechos. Y que entonces, si están en lugares de poder, pero ¿sabes qué pasa? Que no se los otorgan ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los grandes, según el sistema político. Ahora están volviendo las cunitas, si no los nenes mueren aplastados. Entonces, que esos bebés, ¿quién los autopercibe? Ahora lo está percibiendo esta política, que necesitan chicos que viven hacinados tener un espacio propio. Pero te das cuenta que depende de la política que esté en juego. Sí, estamos de acuerdo con eso, Estela. Lo que pasa que lo que decimos desde la Secretaría, y tiene un peso político muy importante lo que decimos, porque es lo mismo que si vos me dijeras que las mujeres en el Congreso no se perciben como mujeres, y votan en contra, no sé, de cualquier cosa, del voto femenino, votarían en contra, porque no se perciben mujeres. Entonces, las personas adultas mayores en los espacios de poder no se perciben personas adultas mayores, y entonces no luchan ni demandan por los derechos del sector como correspondería. Ese es el enfoque que le damos nosotros desde la Secretaría, ¿sí?
que es ¿Puedo- eminentemente político, ¿no? ¿Puedo agregar algo, Estela? Carol quiere hablarle. Perdón. estamos ahí. Bueno. Sí, Carol. Hola, gracias, muchas gracias. Es nuestra compañera también de la secretaría acá. La conozco a Caro hace 40 años. Sí, por suerte. Bien, el panel fue interesantísimo, me encantaron los distintos puntos de vista y quisiera aportar algunas reflexiones, porque yo me acuerdo cuando yo tenía unos 8 o 10 años, mi abuela debe haber tenido 20 años menos de lo que yo tengo ahora. Y era una vieja. Claro. 20 Claro. años menos de lo que yo tengo ahora y era una vieja. Yo no me siento una vieja. Por ahí lo soy, pero no me siento. No te autopercibís. No me autopercibo, pero sí creo que en este sentido, el hecho de que somos un grupo de adultos mayores que nos juntamos para concientizar nuestra propia identidad como tal, nuestra propia identidad etaria como tal, porque por ahí no tenemos todo en común aparte de eso. Muchas cosas sí tenemos en común seguramente, como grupo etaria y como grupo de compañeros. Pero no, esa primera vez yo creo que este grupo tiene una edad en estas edades que todavía sigue siendo lúcida, productiva y con conciencia de sí misma como grupo con derechos especiales y especiales en el sentido de que nos pertenecen, no porque son tan distintos que los derechos de todo el resto, sino porque nos pertenecen, deberíamos recibirlos si no lo estamos recibiendo a nuestro entender. Pero la primera vez que esto ocurre para un grupo etario de esta franja de edad. Y me parece que eso es muy importante porque nos obliga a producir, eso tiene mucho que ver con el concepto de visibilización, nos obliga a producir una concepción hacia nosotros diferente a la que recibimos nosotros mismos cuando éramos niños. Porque si mi abuela se sentía vieja o no cuando yo tenía 8 o 10 años, no lo sé, pero actuaba en ese momento como tal, desde mi punto de vista hoy. Entonces estamos proponiendo un cambio cultural. Y yo creo que dentro de ese cambio cultural es muy importante que nosotros enunciemos qué pretendemos. No solamente que visibilicemos lo que nos falta o lo que falta a la sociedad en cuanto a respeto y percepción, sino lo que nosotros exigimos de la sociedad concretamente. Porque me parece que a veces hace falta dar letra al otro, hace falta dar conceptos para que se organice políticas. Estoy totalmente de acuerdo con Estela que es un tema de política, pero tienen que organizar las ideas políticas y verlo como calculan, hemos escuchado todos, muchas políticas, hablar de lo que es redituable como es políticamente. Entonces nosotros tenemos que ser redituables políticamente también, como grupo etaria, como grupo de votantes, que porque tenemos más de 70 años no significa que dejemos de votar. En general buscamos ejercer el derecho si estemos en condiciones. Bueno, creo que es suficiente. Algunas reflexiones. Gracias, Carol. Y voy a tomar una sola cosita de lo que dijiste con respecto a esta característica generacional de las personas adultas mayores. Nosotros en el video decimos en una parte que algunos de nosotros nos consideramos hijos de los pañuelos blancos y madres y padres de los pañuelos verdes. Es una generación que está ubicada en ese lugar, algunos de nosotros. Entonces eso es una definición política importante. Pidió la palabra Carlos. Veo que tiene la mano levantada Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, bastante sorprendido. Nunca imaginé que había tanta elaboración sobre estos temas. La primera vez que me enfrento y escucho este tipo de temáticas.
Y por supuesto que entonces los tengo que felicitar. Muy buena ocurrencia esta actividad, porque bueno, me vengo a desasnar con todos ustedes, cosa que me hace mucho bien, me siento mucho bien. Y por supuesto, como dijo hace un momento una compañera, yo tampoco me siento descartable. Vengo, antes de entrar en este Zoom, de la calle, de una esquina donde teníamos una mesa con otros compañeros haciendo campaña. Estamos trabajando para la campaña de Leandro Santoro. Y ahí en esa esquina nos peleamos con gente de los amarillos, porque pretendían ocupar la misma esquina, la misma vereda. Y tuvimos una gran discusión. No nos fuimos, pretendían echarnos, y nosotros no tuvimos la fuerza como para echarlos a ellos. Así que nos quedamos juntos en la misma esquina y nos matábamos de risa de cómo hacen campaña ellos. Bueno, no vamos a aflojar, no vamos a aflojar y vamos a seguir trabajando. Y bueno, algunos nos dicen viejos jóvenes. Yo no me siento ni joven ni me siento viejo, simplemente me siento con ganas de cambiar este país frente a las injusticias que veo todos los días, ¿no? Así que, bueno, y permítanme decir algunas cosas que quizás sean obvias desde el campo de la arquitectura. Seguramente se podrán asombrar que un arquitecto pueda hablar de salud, pero sí, la arquitectura está intrínsecamente relacionada con la salud. Y las primeras cuestiones que aprendí haciendo docencia, ¿no? Es que la salud es un equilibrio, no es ausencia de enfermedad, como se ha dicho muchas veces. Ausencia de enfermedad, entonces, era darle lugar a la medicina curativa. Y se han olvidado que hay tres elementos mucho más importantes que la medicina curativa y que están antes, y que debieran impedir que lleguemos a la medicina curativa. Es la información, la promoción y la prevención de la salud. Estos tres, sobre los cuales yo trabajé con mis alumnos, diseñando unidades hospitalarias, esos puntos eran fundamentales en una instalación de un hospital, por ejemplo. La medicina curativa es un gran negocio de los sectores de la industria más importante, junto con la de armas y el tráfico de drogas, ¿no? Que es la de producción de medicamentos. Es una de las que más factura. Entonces, claro, los viejos, ¿qué negocios son los viejos para esos sectores? Y en cuanto, ya entrando en el tema más arquitectónico, el problema de la ciudad son las barreras. Se habla de las barreras para los minusválidos, pero para los viejos también, las personas mayores también, hay enormes barreras. Hay edificios que tienen una entrada con 7, 8 escalones, y una persona mayor tiene a veces problemas de rodillas, diversos problemas que se le hace muy difícil subir una escalera. Imagínense ustedes una persona con artrosis que se tenga que dar un baño dentro de una bañadera. ¿Cómo hace para meterse dentro de la bañadera o para salir de la bañadera sin patinar y caerse y romperse la cabeza? Esos son temas que tienen que ver con la arquitectura. Pero no solo eso, quizás hay problemas más graves, como son los de expansión. Hoy Larreta nos propone departamentos de 18 metros cuadrados. ¿Cómo hacemos para vivir en 18 metros cuadrados sin un balcón? Sin los espacios verdes que necesita la ciudad, por ejemplo. Imposible, imposible. Y eso tiene que ver con la salud. Si ustedes van a una plaza ahora, el domingo pasado vine desde Campana en auto y miraba hacia los costados de la Panamericana, impresionante, a las 5 o 6 de la tarde, la cantidad de gente que están tomando mates en el único espacio verde que es el lateral de la
autopista. Ese pedacito de verde, ¿no? Tomando mate con los autos, mirando pasar autos. Porque la expansión, la visión no es muy linda ver pasar autos, ¿no? El aire tampoco es muy respirable, pero la gente estaba ahí, con sus chicos, con sus sillas plegables, sus autos, ahí estaban tomando mate. Fíjense el problema que tenemos de salud, ¿no? Entonces, desde la ciudad, desde la arquitectura, hay también planteados, tal como se plantea hoy la arquitectura, terribles problemas de salud y sobre todo con las personas mayores. Bueno, quería decir eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Carlos, acuerdo, y supongo que todos mis compañeros acordarán absolutamente con todo lo que dijiste. Gracias. Pidió la palabra Marta y después Jorge Plano. Y no sé si Enrique, que lo corté antes, quiere agregar algo más. Hola, buenas noches, los saludo de nuevo. Bueno, un gusto haber escuchado todas las exposiciones, qué buen trabajo, qué necesario. Pensaba en la cuestión esta de la representación, cómo nos podemos hacer escuchar, visibilizar, etc. Y pensaba que más allá de políticas adecuadas, como vamos a pensar el PAMI, la medicación gratuita, cubierta, etc. Sin embargo, hay mucho para trabajar dentro del PAMI, por ejemplo, ¿no? Para hacer accesible eso, sin trámites infinitos que se caen a los 3 meses, hay que repetirlos, etcétera, etcétera. Pero eso me parece que ustedes lo han insinuado, o me pareció, que requeriría que en esas instituciones tuviéramos representación nosotros para hacer escuchar cuáles son las falencias, cuáles son nuestras propuestas, porque también quiero decir, nosotros podemos hacer escuchar nuestras necesidades, pero también, y ustedes lo dijeron, hay que hacer escuchar nuestras capacidades y lo que podemos aportar a la sociedad. Quiero incluir en los derechos vulnerados, brutalmente vulnerados, el caso de Ramona, nuestra viejita del norte cordobés, que ha muerto hace 2 meses, algo así, presa después de haber, de una tristeza, después de haber luchado y combatido con uñas, dientes, en contra del desalojo, después de que por varias generaciones que estaban habitando ese lugar, sin embargo, con falsas escrituras, con abogados apropiados para semejante robo, los intentos de desalojo, de la forma, además, no hay desalojo injusto que sea adecuado, pero encima si le sumamos de noche con topadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo, hay ejemplos que, o parejas de adultos mayores que están al límite de la autosuficiencia para manejarse y que necesitarían una ayuda del Estado, y que no tiene por qué ser necesariamente un geriátrico, ¿no? Bueno, digamos, hay muchísimas cosas para hacer, me parece, pero como que hay que poderse meter en las instituciones para trabajar desde adentro y que seamos escuchados desde adentro. Bueno, ese era mi pequeño comentario. Y gracias, Marta. A eso se refirió Cristina cuando habló de la representación y de estas representaciones que no son legítimas, como del PAMI en el ANSES, que representan un universo muy chico dentro del sector de personas adultas mayores. Y te digo que el caso de Ramona, la PDH lo trabajó, estuvo trabajando en ese caso, ¿sí? Sí. Así que, bueno, Jorge. Perdón un segundito. Y me parece que se me ocurría, si es que no creo que exista la figura, de, así como está el abogado defensor de los niños, ¿no es cierto?
que tendríamos que tener en los organismos Mirá. un representante al cual acudir para llevar nuestra queja, ya sea en relación a la propia institución que está fallando, que no está escuchando, qué sé yo, o hacia otras necesidades no atendidas. Mira, nosotros hicimos un trabajo para presentar en la ONU sobre las dificultades del acceso a la justicia de las personas adultas mayores. Y entre las cosas que recabamos como información, es que en casi ninguna universidad, salvo la de Rosario, existe una especialización en personas adultas mayores. O sea que nosotros también tenemos que luchar dentro del ámbito educativo. No hay una formación específica, ¿sí? Entonces ese es otro ámbito de trabajo que nosotros lo tenemos en cuenta, porque empezamos por la formación, más después todas las herramientas de acceso, llámese abogado, turnos. Nosotros, las personas adultas mayores, no tenemos tiempo, no podemos esperar años a una resolución de algo. Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en el acceso a la justicia, ¿sí? Jorge, te doy la palabra. Bueno, yo lo que quería hacer era una reflexión que el lenguaje no es inocente. El lenguaje sirve para mantenernos anclados y solidificados en una posición que por supuesto es la que a los poderes les conviene. Me voy a referir a un solo tema, salieron varias cosas, me voy a referir a una sola en función de la brevedad. Es una cosa común la cuestión de jóvenes y viejos. De decir, hay jóvenes, hay viejos, me siento viejo, me siento joven, soy viejo. Yo creo que hay en el fondo de esto hay dos cosas. Yo veo dos cosas en esta cuestión, jóvenes viejos. Jóvenes y viejos, o jóvenes versus viejos. Versus no porque sea una pelea, sino conceptual como conceptos. Atrás de esto yo veo dos cosas fundamentalmente. Uno, la identidad entre viejo igual pasivo, joven igual activo. Mucha gente adulta mayor dice, yo no me siento viejo, pero en realidad está diciendo, yo no me siento pasivo, yo no me siento clase pasiva. Entonces, como está esta identificación, a veces, esto es una de las trampas del lenguaje. Y esta cuestión, jóvenes y viejos, tiene otra trampa atrás, que es que oculta al sector hegemónico, etario hegemónico de la sociedad. ¿Cuál es el sector etario hegemónico de la sociedad? ¿Los jóvenes o los viejos? Ni los jóvenes ni los viejos. El sector hegemónico reside, estadísticamente, por supuesto, ¿no? Estoy haciendo una generalización. Hay jóvenes con poder y viejos con poder. Pero reside en la mediana edad. La mediana edad es donde reside fundamentalmente el poder en la sociedad, si lo vemos etariamente. Y esta cuestión jóvenes y viejos, esconde el poder, al sector hegemónico de la sociedad. Esconde a la mediana edad. Porque, digamos, se habló mucho de esto, de lo que se llama autopercepción, ¿no? Que todos quieran seguir quedándose en en la mediana edad. Irónicamente, yo diría que el lenguaje está viejo. Gracias, Jorge. Le damos la palabra a Pedro. Pedro. No sé si nos escuchan. Hola, buenas noches. No es sencillo manejar este instrumento para una persona de edad. Pero con Jorge compartimos un pequeño programa de radio y el desafío que hemos tenido en las dos campañas electorales en la que pasó y en la que estamos viviendo actualmente es encontrar un candidato que hable no para las personas de nuestra edad,
sino que hable de las personas de nuestra edad. Cuando uno le dice a cualquier candidato de los que uno reconoce y de los que uno estima, etcétera, etcétera, te dicen, no es mi tema. No es mi tema. 8 millones de argentinos están en esta situación. Entonces, me parece que hay una cuestión de cómo juega la representación en ese marco. Y el segundo tema, y con esto quiero cerrar, para nosotros es muy importante iniciar en esta campaña electoral con el horizonte en el 14 de noviembre, pero pensando mucho más allá, iniciar una campaña en el marco de la iniciativa popular con 2 temas que pondrían sobre la mesa la cuestión de nuestra edad. Uno es la devolución del PAMI a los jubilados. Queremos 1.300.000 firmas, como se hizo para la reforma jubilatoria. Queremos 1.300.000 firmas que digan queremos que el PAMI sea devuelto a los jubilados. Esto no significa que Luana no siga a cargo, porque en la estructura del PAMI está previsto que el Poder Ejecutivo designe a el director ejecutivo del PAMI, pero tiene que haber la representación de los jubilados y los trabajadores. Y la segunda, y en esto voy a ser totalmente franco, y la segunda es, quiero la cláusula gatilla, 1.300.000 firmas, que la actualización de las jubilaciones contemple la cláusula gatillo. No quiero imaginar si el decreto que hoy está en manos de Alberto Fernández y que hace unos meses fue hasta la mínima y que hoy es hasta 2 mínimas, si ese decreto el día de mañana está en manos de Massa. Gracias. Gracias, Pedro. Y bueno, les cuento a los compañeros que con Pedro y algunos de los compañeros que estamos acá, yo pertenezco a la agrupación La Tercera en Lucha, nos hemos visto en la calle, en diversas batallas, en la esquina del Congreso, una vez por mes, y en otros lugares un poco más peligrosos, durante los 4 años del gobierno de Macri, poniéndole el cuerpo a la demanda de nuestro sector. Así que bueno, te mando un abrazo, Pedro. No sé si Enrique quería decir algo. ¿Querés decir algo, Enrique? Sí, yo quería decir algo, pero era una contestarle a Estela, ¿no? Pero creo que quedó un poco en el aire el tema de autopercepción. En el tema de autopercepción juegan varios factores, y esto que decía Estela es absolutamente cierto. Depende de la mirada de los demás y de cómo los demás nos van formateando. Si bien el que tiene plata y el que tiene genuflexos alrededor nunca crece, siempre queda igual, también nos damos cuenta que lo que yo comentaba es que a través de todos los aparatos de comunicación, de todo el sistema mediático comunicacional, se le da la imagen al adulto mayor de viejo craquelé, gaga, que no sirve, descartable, y eso nos va formateando la cabeza desde que somos chicos. Como comentaba Carol, la abuela no sé si era de una edad avanzada, sino que en su cabeza estaba metido de que ya era vieja. Y esto tiene que ver con la autopercepción. Cómo romper esto que nos meten en la cabeza y cómo le están metiendo en la cabeza a los chicos de que el viejo es descartable, de que no puede, de que no tiene derecho al disfrute, no tiene derecho a la actividad. Y esto está metido y nos autopercibimos como bloqueados por esas cosas. Esa es la autopercepción a la que nos referimos.
Contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Era por ahí donde quería apuntar, pero bueno, se me fue Estela. Gracias, Enrique. Y Por yo favor. quiero hacer otra acotación. Cómo, digamos, las situaciones de muchos adultos mayores que se vuelve cargosa o un cargo para su entorno, en realidad tiene que ver solamente con el no cumplimiento de los derechos, ¿sí? Una persona adulta mayor con problemas de salud, pero que tuviera una buena asistencia en su domicilio, que tuviera domicilio, que tuviera un acompañamiento correcto, que tuviera facilidad de transporte para hacer su atención médica, que tuviera facilidad de transporte para llevar su vida social y demás, no sería una carga para nadie. O sea, hay muy pocas personas adultas mayores que tienen muy limitada su autonomía. El tema no es ese, el tema es que falta el cumplimiento de los derechos, y mientras esos derechos no se cumplan, se disfraza todo bajo el tema de que el adulto va perdiendo autonomía. No, lo que pierde son derechos. Tenemos derechos vulnerados que inciden sobre el tema de nuestra autonomía. ¿Sí? Cristi, ¿quiere decir algo? Y yo también quería contestarle a Carol, que me encantó lo que dijo de su abuela, porque me hizo recordar mucho a la mía, que siempre fue vieja. Sí, con un problema para caminar por sus varices y sus piernas hinchadas a pesar de la operación, y siempre fue, y era una abuela, cocinera, vieja, que nació en 1902 y que en el 83 me pidió por favor ir a votar. Porque eso no lo perdió. Era como volver a votar como su primera vez cuando Evita le dio la posibilidad. Así que ya después no lo pudo hacer. Le bajaron la urna, votó en otro cuarto oscuro del Club Los Indios de Moreno, le bajaron la urna y pudo poner su voto. Ojalá todos nosotros, a pesar de que a los 70 años no tenemos la obligación, sigamos teniendo la obligación moral de mi abuelita, que era vieja, pero no políticamente. Eso quería decirlo. Gracias, Cristi. Bueno, me parece que iríamos cerrando. ¿Quién levantó la mano? Cristina. Cristina Bajos. Quería simplemente acotar muy brevemente cómo este formateo, como decimos nosotros, este paradigma que se transmite y se reproduce en los sistemas políticos, como mencionaba Estela, cómo se reproduce a nivel globalización, ¿verdad? Cómo los países con mayor poder económico han condicionado la situación social, sanitaria y previsional de los países más frágiles en cuanto a poderío internacional. Y justamente de todo lo que estuvimos hablando, mirando el mundo, cómo se visualiza todo lo que hemos ido planteando. Me preguntaba cuándo los países del sistema capitalista pretenden que paguemos con nuestra seguridad social la deuda económica que generan los sistemas capitalistas de derecha, con nuestra seguridad social, con nuestra salud, con nuestra previsión, con los capitales cautivos, ellos demandan los pagos de la deuda. ¿Cómo culturalmente se va transmitiendo esta hegemonía? Y recuerdo que un país como Alemania, que tiene una estructura social de muy grande cobertura, exigía que pague la Argentina con su sistema de seguridad social
la deuda. Eso quería recordar un poco. Bueno, Eduardo. Sí. Bueno, la verdad que creo que nos vamos con muchos temas para seguir pensando. Muy impresionado por la importancia del trabajo y el debate de ustedes. Obviamente todos conocíamos los títulos de lo que aquí se ha hablado, pero me parece que no nos habíamos preocupado mucho. Lo dijo Carlos Palacio ya, por ver todo lo que se podía avanzar en torno a esto y lo que, bueno, en este caso lo que han avanzado ustedes, ¿no? Esta idea de que los adultos mayores tenemos derechos y que vale la pena consagrarse a la lucha por esos derechos, ¿no? La participación nuestra en este taller, que obviamente tiene que ver no solo con la invitación de Horacio Feinstein, sino con la permanente reclamo que él hacía de que dedicáramos la importancia que se merece esta cuestión. Y bueno, decía, esta participación está motivada por una contradicción que nosotros vivíamos, que en buena medida es un grupo de participación popular integrado por adultos mayores, y el único tema que no aparecía específicamente tratado en nuestras discusiones, que iban desde las cuestiones más inmediatas y reivindicativas de la política cotidiana hasta los grandes temas del mundo y la política internacional. Bueno, y esta cuestión no ocupaba el lugar que merece ocupar. Bueno, yo creo que ahora viene la etapa para nosotros más difícil, que es ver cómo transformamos esta reflexión tan rica en una contribución concreta a la tarea, la participación en los talleres y lo que sigamos viendo, pero me parece que para nosotros como participación popular es un punto de partida muy importante, y en ese sentido no es un agradecimiento formal el que estoy planteando, sino que realmente me parece que nos han abierto un camino muy interesante en el que, bueno, espero que podamos contribuir. Bueno, te agradezco muchísimo, Eduardo. Me alegro que, porque un poco la intención del taller es esta, ¿viste? Es un trabajo que estamos haciendo medio como, ¿viste? Como decimos nosotros, nos reímos, ¿viste? Decimos, parecemos los pastores, ¿viste? Que vamos a todos lados a dar nuestro discurso, ¿no? Nuestra declaración de principios. Pero en realidad es eso, ¿viste? Porque es un camino que está recién iniciado. Entonces, es muy necesario que podamos tener estas charlas, ¿no? con los compañeros. Así que me parece bárbaro que lo hayan recibido bien y que estamos acá para articular lo que necesiten, para mandarles material, compartir material, y cuando podamos volver a salir a la calle, para salir a la calle de nuevo, todos juntos a reclamar por lo que nos corresponde, ¿no? Así que le agradezco muchísimo a Horacio y a vos que nos hayan facilitado este encuentro, ¿no? Gracias, compañeros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Sara, muchas gracias a todos los participantes, y me alegro que hayamos tenido un buen encuentro. Gracias a vos, Horacio. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Nos vamos con mucha tarea para el hogar. Buenas noches, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao, Ana, gracias. Chao. Se me fue la imagen. Chao a todos. Buenas noches. Chao. Buenas noches, chao. Chao, Mica. Chao, Lila. Chao. Buenas noches. Finalizo la sesión. Ay, Beatriz. Chao, Beatriz. Chao, Chao.